Bien, vamos a continuar entonces con nuestras clases. Hemos estado este último tiempo discutiendo algo muy importante que es la elasticidad, es decir, tomar un material y deformarlo y ver cómo éste responde. Entonces, para eso, nuestro primer intento fue entender cómo funcionaba un resorte. Aquí, bueno, vimos varios, digamos, en clase, pero vuelvo a comentar porque me parece interesante entender bien cómo funciona un resorte. Entonces, déjenme colocar esto acá, muy bien, y teníamos, digamos, varios ejemplos. Ok, partimos con el de acá. Simplemente vemos un resorte, aquí tenemos dos resortes de constante elástica, como vemos, Hooke nos enseñó que había constante elástica y largo natural. Este es su largo natural, este es su constante elástica, por ejemplo, aquí tiene un valor. Podemos cambiar la constante elástica de esto, fíjense, ahí lo hago un poco más grande. Entonces, cuando coloco un peso, por ejemplo, este de acá, vemos que el peso simplemente hace que se deforme y este satisfaga la ley de Hooke. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver el largo natural, vemos cómo se desplaza en torno al largo natural. Vemos en general que los resortes lo que hacen es simplemente, voy a hacer un poco más lento, lo que hace simplemente es desplazarse, deformarse, de tal forma como lo ven acá, se forma el sistema y trata de, por supuesto, mantener una posición de equilibrio. Ujú. Entonces, es largo natural. Obviamente, aquí está la verdadera posición de equilibrio. ¿Por qué esto pasa? Porque obviamente en este caso se forma bajo el efecto de la gravedad. ¿Ok? Entonces, como vimos, tratamos de entender cómo funcionaba este sistema físico y vemos que tiene comportamiento entretenido. Por ejemplo, si a este acá le colocamos un peso más grande, vemos que ahora su órgano natural es distinto, pesa más, y vemos cómo se deforma ese objeto para llegar a su equilibrio. En azul está el órgano natural. Este verde, llamaremos el futuro equilibrio, tiene que ver que se tiene que equilibrar el peso con la fuerza elástica, y esto nos da este nuevo equilibrio que está en esta posición verde. Las oscilaciones entonces son con respecto a la posición verde. Así que ahí vemos cómo funciona, en este caso, un simple resorte. Muy bien. Entonces, para entender esto, nos basamos, digamos, en algunas cosas interesantes, que es la ley de Hooke. ¿Ok? Entonces voy a detener esto un segundo. Muy bien. Y volvemos y tratamos de comentar o decir algunas cosas acerca de esto. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos varias cosas, pero vamos viendo algunas de ellas, digamos, que nos funcionen bien. Déjame colocar esto acá, debería funcionar. Ok, ahora sí debería poderse compartir. Veamos si se funciona. Muy bien. Entonces, como vimos, en este caso, la idea era que hablamos que los objetos se podían deformar, como este que está acá, como también lo vimos en clase, y la respuesta era una fuerza de restitución que trataba de mantener la forma de los objetos. Y vemos que Robert Hooke va a ser el primero que va a tratar de describir esto, y por supuesto considera un resorte muy simple que describe el movimiento. Esta vez yo también sí me traje un resorte en casa para estudiarlo un poco mejor. Y entonces aquí tengo mi pequeño resorte, me lo traje para poder jugar. Y como ven acá, entonces ahora sí, tenemos uno acá. Y ven que está en su equilibrio, pero si yo lo deformo, entonces él trata de oscilar y va entonces a estar moviéndose de manera a tratar de llevar el sistema al equilibrio. ¿Ok? Si tenemos un pequeño resorte que nos permite entender un poco mejor cómo funciona la ley de Hooke. Entonces volvamos hacia nuestra tablet para entender un poco mejor qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces Robert Hooke, que va a tratar de este sistema, por aquí coloqué, vamos a ver si lo puedo arreglar un poco mejor. Me puse algunas fotos de él, acá está. Robert Hooke es un personaje importante, digamos, ahí está. Muy bien, entonces tenemos acá, lo vamos a guardar por aquí, vamos a colocar a Robert Hooke acá. Entonces, Robert Hooke, como vemos en esta foto, bueno, ahí si miran con cuidado, ahí tiene, en torno a esa zona que está ahí, tiene un resorte, se habla que es naturista, no, hace muchas cosas, es un científico que hace muchas cosas, y en nuestro caso, particular va a ser por este estudio que hace los resortes. Entonces, vimos en clase que un resorte está caracterizado por dos cosas fundamentales: un largo natural, su tamaño, la formación que tiene, y una constante elástica que da cuenta cómo responde. Por lo tanto, la fuerza de un resorte para Hooke simplemente va a decir que la fuerza es tal que es menos la constante elástica por X menos el largo natural en la dirección que se forma en el sentido opuesto, una fuerza de restitución. Así que muevo este objeto hacia acá y él trata de volver.
Entonces, lo que vimos en la clase pasada y también en nuestra clase, por insistir, es que al deformarlo vemos que oscila el sistema físico y nuestro ANSAT, que nos mostró que por supuesto aquí vimos que simplemente se deformaban, como se ve ahí, ¿ok? Vemos que cuando lo vemos con un poco más de cuidado, como por ejemplo en este caso acá, vemos que si cambiamos bueno, aquí colocamos la masa y damos inicio, vemos que la aceleración y la velocidad hacen un momento armónico, que fue lo que estuvimos discutiendo un poco la clase pasada y tratar de entender. Y hoy espero que podamos descubrir nuevas propiedades de estos resortes. Entonces, ¿cuáles son las nuevas propiedades? Muy bien, vamos a volver sobre esta imagen prontamente una vez que hagamos un poco de cálculo y tratemos de entender qué es lo que está pasando en el sistema. Muy bien, entonces lo que hicimos fue decir que si colocábamos una variable x que la definimos en torno al largo natural, es decir, cuando x es 0, anotamos esa cosa que está ahí, x igual 0 es el largo natural, es o corresponde, es el largo natural. Y entonces esto lo colocamos en la fuerza y nos da que la fuerza es simplemente proporcional, como lo vemos acá. Esto es una buena expresión. Nos queda que simplemente la fuerza, en este caso acá, valdría simplemente menos k por x, la dirección x unitario, donde x unitario, como se ilustráis, es la dirección horizontal en el sistema físico en cuestión que estamos viendo ahí. Y lo que hablé, que la ecuación de movimiento, en este caso una partícula, es un resorte como el que teníamos acá, cuando lo muevo y lo dejo caer, el sistema tiene un largo natural y vemos que se mueve entonces armónicamente. ¿Ok? Y esto está aquí entonces sería escrito por esta ecuación. Y como les dije en clase, era que esta es una ecuación donde tenemos por un lado x, que es la posición, y por acá tenemos la aceleración de x, y en particular a Euler, les dije que le gustaría llamar esto Euler ecuaciones diferenciales, ¿ok? Porque nos da cuenta de que por un lado tenemos que x dos puntos igual a simplemente una función de x y nos tratamos de preguntar cuál es la solución de x, ¿ok? Y cómo resolvemos este problema es simplemente les dije que usáramos un ansatz de la forma como lo que está ahí, que nos dice esencialmente que a es seno de omega t menos t cero. Y si uno toma entonces acá, lo que calculé, bueno, lo que calculé fue simplemente x punto, y aquí calculé x dos puntos. Y lo que me basé para hacer eso fue ya cálculos que hemos hecho en clase. Mostramos que simplemente cuando uno tomaba el seno de omega t menos t cero más un delta t menos el seno de omega t menos t cero y dividido todo esto por delta t y tomamos delta t infinitesimal, encontrábamos que el valor que tomaba era simplemente el que está escrito en esa expresión que está ahí. Nos da que la tasa de variación instantánea es directamente el coseno de omega t y la tasa de variación instantánea de coseno omega t, que es lo que tendríamos ahí. Les dije que, no, pero aquí les dije esto era un recuerdo, no es que eran las definiciones, eso es un recuerdo. Y la tasa de variación de coseno es eso. Entonces, memotécnicamente espero que se acuerden un poco, pero lo que nos dice es que cuando tomamos un seno transforma en coseno, cuando tomamos un coseno transforma en un seno, y la única diferencia es que en el caso del coseno hay un menos y el seno hay un más. Por lo tanto, si tomamos x punto igual a x punto, entonces si x, entonces dijimos nuestro answer, lo escribe allá, pero lo escribe acá, decimos que x vale a seno de omega t menos t cero, entonces vemos que su tasa de variación instantánea es a omega es coseno de omega t menos t cero. ¿Ok? Y a su vez la tasa de variación instantánea de esto es simplemente a por omega por la tasa de variación de coseno omega t, por lo tanto nos queda menos omega cuadrado. ¿Qué es lo que es interesante de esta ecuación? Es que cuando reemplazamos la tasa de variación instantánea en la fórmula que está acá y acá colocamos x, descubrimos que omega, simplemente al simplificar, valía este resultado que está acá. Omega vale, encontramos que es solución para todo a, primera cosa importante, para todo a, o sea, a no está determinado por nada, a es arbitrario. Ya vamos a ver ahora qué es lo que determina a. Y la frecuencia no era cualquier omega. Nuestro answer era omega, pero está relacionado con k partido por m. Entonces anotemos esa relación importante. Bueno, eso nos da algo armónico, como veíamos en la simulación. Entonces,
Lo primero que deberíamos decir es que observación, la frecuencia natural de un resorte, la frecuencia natural. ¿Por qué decimos natural? Es porque simplemente el sistema físico, cuando lo tomamos como está acá y nos preguntamos que oscile, este simplemente oscila con una frecuencia que está determinada por su constante elástica y la masa con la que tiene. Si coloco un objeto de masa más liviano, por ejemplo, voy a cambiar esto, voy a tener un objeto más liviano, veríamos que la frecuencia ahora es otra, fíjense, es completamente distinta. La masa es fundamental en la frecuencia de oscilación. Si le colocamos otro acá, vemos que cambiamos la masa, entonces es otra la frecuencia, ¿sí? Eso lo veíamos en las applet, pero lo podemos volver a ver con cuidado si jugamos con ellas nuevamente. Entonces déjenme colocar este péndulo que está acá y ahora ya está funcionando bien. Muy bien. Entonces vemos que la frecuencia natural de un resorte es la raíz cuadrada, es raíz cuadrada de la constante elástica, K, constante elástica, dividido por la masa. Veamos que eso sí tiene sentido dimensional. Si habíamos encontrado que la fuerza era menos K bueno, X o Y menos largo natural, en la dirección X unitario, o X si quieren verlo, pero X lo usé para la posición exacta que estaba ahí, encontramos que las dimensiones de K tienen que ser simplemente algo así como Newton, fuerza dividida por longitud, por metros. Y por lo tanto nos queda que esto llamamos frecuencia, tiene que tener unidades, por supuesto, de frecuencia, no partido por tiempo, pero es K partido por M. Y por lo tanto, eso nos da que esto que unidades tiene, esto que está acá, nos da que las unidades son raíz cuadrada de K, K es kilogramo por metros, ok, partidos por segundo al cuadrado, y todo esto partido por kilogramo. Ujú. Y por supuesto dije K, eso es K, pero aquí me falta metros, porque es Newton metro. Esa unidad que está ahí, Newton metro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos sale de aquí? Se cancelan los K, se cancelan los kilogramos y efectivamente esto tiene unidades de 1 partido por segundo, que es lo que medimos en unidades de Hertz. Así que eso nos da Hertz como unidad. Bueno, Hertz siempre lo hemos estado citando, pero Hertz va a ser la primera persona que va a medir ondas electromagnéticas y por este resultado tan importante guardamos esta propiedad porque las ondas electromagnéticas tienen una frecuencia de oscilación. Muy bien. Entonces tenemos Hertz como unidad. Y encontramos entonces que la frecuencia natural era proporcional a esto, y eso, si quieren, lo podemos volver a ver en nuestras applet. Un segundo, volvamos y tratemos de entender bien este fenómeno que veíamos, que veíamos en clase, digamos, que tratábamos de entender. Era el que estaba, bueno, acá también lo vemos, acá esto oscila, entonces esto me dice si la masa es más grande, entonces la frecuencia disminuye con la masa. Entonces esto es 48, por tanto, si la frecuencia disminuye, ok. Entonces, por supuesto, la frecuencia disminuye. El periodo, el tiempo que pasamos de un máximo a otro máximo, crece. Veamos si eso ocurre, digamos. Efectivamente, ahora vemos que el periodo crece y por tanto, cuando colocamos una masa muy pequeña y reiniciamos y vemos lo que pasa, veríamos que efectivamente mientras menos masa, más crece. Y lo mismo nos dice acá la constante elástica, o sea, nos dice que si aumentamos la constante elástica, entonces la frecuencia crece, es decir, el periodo disminuye. Veamos si es cierto. Muy bien, es decir, que a K más grande deberíamos ver cada vez más cercanas esas oscilaciones que están ahí. Perfecto. Entonces, más o menos, nuestro resultado está y tiene sentido hasta lo que estamos describiendo ahí. Muy bien, entonces volvamos acá. Perfecto, entonces el resultado es consistente, quedamos bastante satisfechos con la comprensión de esa frecuencia, pero veamos que podemos comprender algo nuevo y profundo en este problema. Entonces encontramos que vemos que entonces la posición del resorte. Ok, es decir, tenemos el resorte acá, esto está el largo natural y el resorte se desplaza con respecto al natural una instancia X. Vimos que esto era A, simplemente seno de raíz de K partido por M, T menos T0.
Pero como también sabemos calcular la velocidad, podemos calcular la velocidad instantánea, la velocidad que diríamos que es v, que corresponde a x punto de t. Vemos que en este caso sería simplemente la tasa de variación del seno, pero ya les dije que eso era fácil, era simplemente tomar el coseno de la misma función en t menos t0 y cada vez que tomamos una tasa de variación aparece un omega, así que nos queda esa unidad. Por supuesto, a hasta ahí, a es de unidades de metros. Y omega por a es unidades de velocidad, porque es metros partidos por segundo, así que muy bien. Entonces tenemos estos dos resultados que los quiero destacar porque veamos que podemos aprender una propiedad interesante. Entonces, cuando uno ve esto que está acá, uno se tienta a decir que debiera existir una relación entre x y x punto que no dependa del tiempo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, existe una relación matemática entre posición y velocidad que no dependa del tiempo? Es decir, fíjense, lo que estoy proponiendo es si existe una relación que me da cuenta de a tal velocidad cuál es la posición y si cambia la posición, sé la velocidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces uno quisiera eliminar esa dependencia que tenemos de seno de cada partido por m por t menos t0 o coseno. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, fíjense que si tomamos x y en este caso, no olvidar, bueno, ahí pusimos omega, pero omega, fíjense acá, nadie me dijo nada, yo mismo me había dicho algo, es que es la frecuencia, pero la frecuencia vale raíz cuadrada de k partido por m, y volvemos entonces a colocarle esto que está acá. Muy bien. Y ahora lo que decimos es simplemente, si tomamos x de t, lo multiplicamos por, lo multiplicamos por qué? Lo multiplicamos por la cantidad k partido por m y lo elevamos al cuadrado, vamos a tener que, a partir de la expresión que está acá, es simple, si lo elevo al cuadrado, me quedaría simplemente al cuadrado por k partido por m al cuadrado. O sea, quiero que sea al cuadrado, no, quiero que sea km, así que raíz cuadrada. Me conviene que sea raíz cuadrada. Muy bien, para que acá coincida con este, puedo usar el teorema de Pitágoras, eso no es lo que estoy haciendo. Entonces me queda acá me queda seno de raíz de k partido por m de t menos t0. Y ahora fíjense que tomamos la velocidad al cuadrado, que eso es x punto al cuadrado, vale simplemente a al cuadrado por k partido por m al cuadrado coseno, y el seno por supuesto que al cuadrado de raíz de k partido por m t menos t0. Y si ahora sumamos estas dos cantidades, entonces al sumar estas dos cantidades veamos que hay algo interesante. Si yo sumo esta cantidad más esta otra cantidad, entonces sumando encontramos que x al cuadrado por k partido por m, eso que es, eso está ahí, simplemente elevo al cuadrado, y le sumo la velocidad, me queda x punto al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a factor común, lo colocamos un poco más acá y escribimos factor común. Va a ser simplemente, ¿qué cosa? Va a ser factor común a cuadrado k partido por m al cuadrado de coseno cuadrado de raíz de k partido por m, t menos t0, más seno al cuadrado de raíz cuadrada de k partido por m, t menos t0. Y pero seno al cuadrado más coseno al cuadrado por Pitágoras, eso vale 1. Y luego encontramos esta relación inesperada y tremendamente interesante. Encontramos que a al cuadrado por k partido por m es igual a x punto cuadrado más k cuadrado por k partido por m. ¿Ok? Ahora esta expresión, si me permite, la voy a escribir un poco más bonita porque vamos a ver que es una expresión general. Entonces voy a multiplicarla por
m y la divido por 2. Entonces eso me queda que este sistema entonces me queda a cuadrado k medios, que es una constante. A es un número arbitrario, constante. Me queda que eso va a ser igual a m medios x punto al cuadrado más k por x al cuadrado medios. Esto es un resultado bastante inesperado. Encontramos que efectivamente existe una relación entre, ¿qué cosa? Entre la velocidad o algo relacionado a la velocidad y algo relacionado a la posición. Y esta cantidad, como ven, es constante porque A, K son constantes. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Bueno, lo primero que si graficamos esto, quiere decir que en realidad esto que está ahí graficado me dice que x cuadrado más x cuadrado multiplicado por k medios más x punto cuadrado multiplicado por m medios es constante. Bueno, el lugar geométrico satisface que x cuadrado más y cuadrado es constante, es un lugar conocido. Esto da cuenta, un lugar geométrico, esto da cuenta de un lugar geométrico. ¿Y cuál es el lugar geométrico de cuenta de esto? Bueno, si uno grafica, entonces uno grafica esto y escribe hacia acá simplemente x punto, este espacio x y x punto, a Poincaré le gustaba llamarlo, Poincaré, le gustaba llamarlo espacio fase, es donde vienen las soluciones. Va a decir que este sistema, este resorte que estamos estudiando, tiene una relación entre la velocidad y x punto tal que la suma de los cuadrados es constante. Ahora, cuando uno grafica la suma de los cuadrados es constante, entonces el objeto que va a salir de ahí es simplemente una curva cerrada. O sea, si yo toco x punto al cuadrado, o sea, tomo x, me doy un valor para a y grafico, entonces, por ejemplo, acá voy a contar que me da un valor acá. Y al graficarlo voy a descubrir que me da un objeto que se grafica así. Y el objeto que vamos a encontrar en general es una elipse. ¿Ok? Elipse. La elipse es un objeto que por ahora da lo mismo cual sea, simplemente alguien me dice, bueno, y si me dan otro A, obtengo otra elipse y otra elipse, sí. Eso me dice que una relación que si yo coloco un punto acá y muestro dónde está, vería que me da una elipse. Porque ahora ya no depende del tiempo, o sea, todo sumar x al cuadrado por k partido por 2 más x punto cuadrado por y partido por 2 me da objetos que son elisoidales si uno los grafica. Ok, ya sé que eso es, digamos, complejo, pero les recomiendo graficar este lugar geométrico y van a encontrar que el lugar geométrico que está ahí da cuenta de esta curva que está ahí, que es simplemente la suma de x cuadrado más x punto cuadrado multiplicado por estos factores apropiadamente constantes y de este objeto que está ahí. Entonces lo hice con el computador solo para ganar un poco de tiempo y convencerlos que es así, pero por ahora no me es tan grave que sepan que es una elipse, solo quiero que intenten imaginarse que es una elipse. De todas maneras, acá, bueno, lo muestro un poco. Bueno, aquí escogí las constantes para que me dé una elipse, pero si yo cambio algunos parámetros, por ejemplo, aquí voy a cambiar la constante elástica un poco y le digo al computador que grafique, ahí vemos la elipse que estoy hablando. ¿Ok? Y al computador le puedo decir, está calculando, al computador le puedo decir que me muestre en cada instante de tiempo dónde está la posición, es decir, la velocidad y, y la velocidad y la posición, y me dice que está ahí. Entonces vemos cómo está este caso cambiando de posición x de t, porque recuerden que el soporte está haciendo un movimiento así. Por lo tanto, calculo la posición, la velocidad, multiplico la posición por k dividido por 2 más la masa por la velocidad al cuadrado, vamos a encontrar este objeto matemático que vemos ahí.
Ahora alguien podría decir que, bueno, que ve otra elipse, por ejemplo, ve otro lugar geométrico. Pues déjenme, ok, estoy tratando de mover mi mouse. Ahí cambié y puse otro y vemos otra elipse y podemos darnos cuenta que, de acuerdo a las condiciones iniciales, podemos ver distintas elipses que da el sistema. Eso tiene que ver con el A. El A finalmente va a determinar cuál elipse estoy. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de entender que este A, pero voy a tratar de entenderlo más profundamente y vamos a ver que este A está relacionado a un concepto físico muy importante, que es lo que vamos a llamar la energía. ¿Ok? Pero en vez de haberlo sacado la solución, si me permiten, lo que voy a hacer es tratar de encontrarlo a partir, digamos, de otra cosa. Entonces, si me permiten, voy a volver a nuestra tablet y explicar un poco más qué es lo que está pasando en este problema. Entonces vemos que hay distintas elipses. Estoy esperando que aparezca. Ok, la tablet ahí está. Vemos que hay distintas elipses que bueno, va a depender cómo son los parámetros, pero las elipses pueden estar cargadas hacia acá, o sea, son objetos, las elipses que no las conocen son simplemente un objeto tal que la suma, uno tiene dos puntos fijos y uno busca que la suma, las distancias, de estos dos puntos fijos es constante, esto uno lo hace simplemente clavan dos clavos, colocan una cuerda y vean el objeto que hacen cuando lo giran, van a descubrir este objeto matemático bonito que son las elipses. Pero los dejo de tarea. Por ahora no importa que sepan lo que es una elipse, solo quería mostrarles matemáticamente que es una elipse, pero quiero ahondar más profundamente que lo que dice acá esta elipse, esto es una A. Entonces vemos que primero que nada este A cuadrado por K medios lo hice especial. Fíjense que esta constante tiene dimensiones de ¿qué? Les dije que A tiene dimensiones de metros al cuadrado, K tiene dimensiones de newton partidos por metros. Así que me queda que esto tiene unidades de newton metros. Pero eso es en unidades de kilogramos. En newton es metros por metros, me queda metros cuadrados, partido por segundo cuadrado. Por lo tanto, esto tiene unidades de masa por velocidad. Que ya lo sabíamos, porque eso lo veíamos acá, velocidad al cuadrado, lo vemos en esta parte de acá. Bueno, esta cosa extraña que estamos encontrando hasta ahora un poco de jugar, pero vamos a ver que se puede entender más profundamente. Solo quiero tratar de ver que al estudiar la dinámica descubrimos que al sacar el tiempo descubrimos que existe una relación interesante entre la velocidad y la posición tal que es constante. Y esta constante tiene dimensiones de kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Eso va a tener dimensiones de un concepto que vamos a llamar energía. Entonces, A al cuadrado por K medios tiene dimensiones de energía. Entonces, esto que estamos discutiendo tiene dimensiones de energía. Ahora, las dimensiones de energía tienen un nombre, les llamamos Joule, en honor a John Prescott Joule. Joule, que es un personaje interesante, por aquí tengo una foto de él. Quizás deberíamos, sí, voy a colocar una foto de Joule. Creo que lo dejé por acá. Acá está Joule. Entonces, perdón, no, James Prescott Joule va a ser un personaje muy interesante, particularmente en la termodinámica, pero va a ser un personaje, solo os voy a comentar una cosa antes de él. También le llamamos Julio en español cuando hablamos de las unidades de energía. Pero Joule, ¿por qué va a ser un personaje importante? Joule es un personaje muy, muy interesante. Acá está. Joule, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de entender el calor o las leyes del calor en la termodinámica. Va a tratar de entender lo que llamaríamos la primera ley de la termodinámica. Y entre sus estudios veremos prontamente que va a descubrir una relación para la energía. En realidad va a discutir el concepto de trabajo que prontamente vamos a discutir, todavía no vamos a discutir. Y usando una máquina como la que ven acá, va a ser capaz de transformar energía mecánica en energía térmica, que un poco explica en el tipo de motor o que usó para estudiar la energía térmica. Así que va a hacer trabajos muy importantes y va a pasar a la historia, digamos, por hacer este tipo de trabajo donde va a comprender lo que es un poco más profundamente la energía. Pero entonces, en honor a él, cuando tenemos algo que tiene unidades de energía, lo llamamos un julio o un joule, como quieran llamarlo. Entonces, eso es correcto. Entonces, joule, pues tenemos esta unidad que está acá. Y joule, entonces usaremos unidades de joule.
Entonces, comúnmente a esta cantidad de acá nos gusta mejor llamarle E, pero lo voy a explicar de otra forma, voy a derivarlo también de otra forma, pero la energía esencialmente algo está relacionada a esta cantidad que está acá, así que nos gusta definir esto como E igual a, tenemos una energía que tiene que ver con la velocidad y una energía que tiene que ver, en este caso, con la elasticidad, porque tiene que ver con K. Entonces, vamos a hablar de energía. Entonces, esta parte de acá, de esta constante que encontramos simplemente jugando con las matemáticas de este problema, descubrimos que es una energía que depende del movimiento. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de cinemática, así que esta parte de acá la llamamos energía cinemática. Y esta parte de acá la llamamos energía de resorte, pero no la vamos a llamar energía del resorte, sino que vamos a llamar que es una energía que se puede utilizar, es una energía que se puede usar. Y entonces tiene un uso potencial, hablamos de energía potencial. Voy a hacer más ejemplos para explicar precisamente esto, pero es una idea muy profunda lo que estamos discutiendo acá. Ser demasiado profundo. Entonces, esta parte de acá, la energía total se conserva. E es la energía total. Entonces, damos esta idea, donde E es la energía del sistema, o es decir, energía total. La segunda parte es la energía potencial. Ya sé que hay muchas preguntas y están imaginándose muchas cosas, está bien, y es bueno que sea así. La energía va a ser que simplemente por ahora lo que estamos haciendo, jugando, tomamos, no quiero que pierdan el problema de vista, tomé un resorte y encontré una relación tomé este resorte hasta acá y simplemente encontré una relación entre su desplazamiento y su velocidad. Eso fue lo que he hecho. Demostré que existe una relación que no depende del tiempo, por lo tanto, esto dice que es válida para todo instante tiempo. Entonces mostramos que la relación anterior, hay que escribirlo, la relación anterior es válida para todo tiempo. ¿Ok? La relación anterior es válida para todo tiempo. Y eso me da la energía. Entonces, ¿qué se está significando esta expresión anterior? Significa muchas cosas profundas, déjenme marcarlo más. Nos da esto que está acá. Eso es la energía total. Bueno, total. Total. ¿Esto qué nos dice? Dejen explicarles un poco más y tratar de sacar cosas útiles con esta idea que estamos viendo ahí. Y déjenme entenderlo un poco mejor. Para esto voy a usar de nuevo un applet, porque en realidad es algo profundo lo que estamos discutiendo. Entonces, para esto voy a usar esta primera applet. Esta applet que está acá lo que hace es transformar energía, simplemente, fíjense, está deformada. El resorte está en su largo natural acá. Por lo tanto, en este caso, el sistema lo comprimo o lo estiro. Y entonces el sistema cuando está quieto, si está quieto en su largo natural, x es cero, la velocidad es cero, la energía es cero. No obstante, cuando lo deformo, le inyecto energía potencial y lo suelto y empieza constantemente a transformar energía cinética en potencial, cinética en potencial. El sistema físicamente lo que hace es que conserva la energía. La energía está determinada por las condiciones iniciales, es decir, cuál es la posición inicial y la velocidad inicial determina completamente la energía. Y después el sistema evoluciona de tal forma que esta cantidad física se mantiene constante. Veámoslo entonces en este caso que está acá. Si toman este sistema y veamos qué pasa en él, veamos si esto se mueve, ahí está. No nos está mostrando, ahí no está mostrando. Ahí ven cómo el sistema se deforma el resorte y como ven acá transforma energía cinética en potencial. Déjame ver si puedo parar. Entonces ahí, por ejemplo, tiene mucha energía cinética cuando pasa por el origen o el largo natural. El sistema transforma toda energía potencial que tiene energía cinética, después transforma en potencial, cinética, potencial, cinética, potencial, cinética. Y la naturaleza está sistemáticamente intercambiando energía potencial, energía cinética. Como ven, este ejemplo
lo interesante es que la suma de las dos constantes, como sé que la suma es constante, esta es la suma. En cada instante tengo este rojo más este color tipo violeta, tal que la suma de los dos es exactamente la misma barra. Ahora, en energía potencial, cinética, cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial, y el sistema está transformando una energía a otra energía. Y vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque vimos que esto era constante, no dependía del tiempo. Algo inesperado, que el sistema tenga una relación que no depende del tiempo, está todo el tiempo transformando simplemente energía potencial en energía cinética. Tengo otra applet para ilustrar esto un poco mejor, pero me parece una applet bastante interesante. En la siguiente applet, acá simplemente vemos y tenemos un resorte que se mueve. ¿Ok? Acá está su largo natural, se está moviendo y me muestra la posición, la velocidad, la aceleración y la energía asociada al resorte, energía cinética. Pero le puedo hacer al sistema que me muestra energía. Aquí estamos viendo una especie de pie donde transforma la suma de energía. Ahí está, por ejemplo, está ahí completamente. Vamos a hacer stop para que lo vean mejor. Stop, ahí tenemos casi pura energía cinética. No, ahí estamos transformando energía cinética en potencial. Ahí transformamos toda energía en energía de tipo potencial. U es potencial, esa notación usual. Volvemos sobre eso, pero les digo al tiro, cuando coloquemos para energía cinética usamos kinetic, o sea, K, y para U potencial llamamos U. ¿Ok? Ahora, el computador también puede hacer un gráfico un poco mejor. Esto está acá. Esta curva está acá. Vemos la energía potencial y cinética. Aquí están ilustradas la suma de las dos. Entonces aquí tengo una y acá tengo la otra. ¿Ok? Y como vemos, la suma, ok, la suma de las dos nos da exactamente una constante que es esto que está acá. Es decir, si sumo esto en rojo más esto en verde, me da lo que está acá. Y si dejo evolucionar el sistema, transformamos energía cinética, energía potencial, energía cinética, energía potencial, energía cinética, energía potencial. Y aquí vemos cómo estamos transformando energía potencial, energía cinética todo el tiempo, digamos. ¿Sí? Entonces vemos este ejemplo muy, muy notorio que vemos que efectivamente se conserva la energía en este sistema cuando evoluciona, efectivamente hay una cantidad que cuando el sistema evoluciona se mantiene conservada. Nos anotamos un par de ideas importantes de lo que estamos viendo en esta applet que vemos ahí. Entonces, déjenme volver acá y tratar de explicar un poco algunas de las ideas profundas que estamos viendo en pantalla. Entonces, algunas de las ideas. La primera idea que deberíamos decir, bueno, como les dije, vamos a llamar simplemente notación estándar, notación, donde vamos a colocar observaciones. Déjenme arreglar esto un poco. Entonces colocaríamos observación. Entonces tenemos, entonces, notación. ¿Cuál es la notación? Es que vamos a llamar energía cinética acá igual a la masa por simplemente la velocidad en este caso. Y cada vez que un objeto se mueve, tiene una energía que va con el cuadrado. La energía energía cinética está formada o es proporcional, digámoslo mejor con esas palabras más apropiadas, es proporcional, es proporcional a la masa o inercia y al cuadrado de la velocidad. También tenemos la energía potencial u energía potencial, que va en este caso K, energía potencial de resorte, energía potencial. La idea de energía potencial, en realidad, bueno, ya lo expliqué, energía potencial es proporcional al cuadrado del desplazamiento del resorte y a la constante elástica. ¿Ok? Ahí tenemos energía cinética, energía potencial. La idea de energía potencial quisiera mencionar, no es una idea que venga al vacío, es una idea muy, muy general, ya vamos a hacer más y más ejemplos.
la idea de esta noción de energía, es decir, que cuando el sistema evoluciona, de alguna forma parece que relación entre la velocidad y la posición es constante. Se la vamos a deber, digamos, a este personaje que es Evangelista Torricelli. Torricelli fue estudiante de Galileo, ya en las postremas de Galileo, las últimas épocas de Galileo. Y entonces Torricelli, Evangelista, Evangelista Torricelli, Torri, Torricelli. Entonces Torricelli va a ser el que va a introducir noción de energía potencial. Galileo en sus últimas épocas de vida se da cuenta de esta noción que había una cantidad conservada, la voy a explicar naturalmente después que hable un poco del problema de dejar caer los cuerpos, que es el problema que interesaba a Galileo, no le interesaba este problema que estamos viendo de los osciladores. Vamos a hacer algunas cosas, tenemos que volver, pero quisiera también mencionar algunas cosas interesantes acerca de Torricelli y volvemos inmediatamente a escribir más cosas. Entonces, Torricelli, simplemente quiero mencionar algunas cosas de él. Entonces, Evangelista Torricelli, bueno, ahí tenemos otra foto de él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer muchos trabajos, como ven acá, va a encontrar una relación entre gravedad, altura, esencialmente estudiando fluidos, va a contar simplemente cuando cae un fluido, se va a preguntar con qué velocidad sale eyectado este fluido, y si quieren verlo, tienen que ver íntimamente el problema de Galileo, de preguntarse de cuando uno deja caer un objeto, con qué velocidad sale este objeto de una cierta altura. Y vamos a ver que Torricelli va a descubrir que existe una cantidad que no depende del tiempo, que nos da una relación entre la altura y la velocidad. Y eso va a ser lo que vamos a asociar a este concepto de energía potencial. Entonces, como vieron acá, insisto, la parte de acá, como vemos, existe esta cantidad conservada. Entonces, ¿qué cosa podemos ver interesante? Primero que nada, deberíamos decir qué cosas tiene generales. Ya sé que estamos estudiando un ejemplo que es el resorte, que me gusta mucho. Me encanta ver que estas cosas se muevan, digamos. Me parece muy interesante descubrir que estamos transformando energía cinética en potencial. Yo le di energía y la transforma sistemáticamente en energía potencial y vemos lo que está pasando en este sistema. Pero veamos qué podemos decir, digamos, de interesante acerca a más propiedades de este problema. Entonces, hagamos algunas observaciones más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos entonces, porque espero que aparezca Torricelli, una energía potencial. La otra observación que deberíamos decir es que el sistema cuando evoluciona, o sea, cuando se está moviendo el péndulo, o sea, el resorte, perdón, se está moviendo el resorte, vemos que, si aquí está el largo natural, esto está ida y vuelta, moviéndose, ida y vuelta así, cuando se mueve, entonces, cuando el sistema evoluciona, conserva una cantidad, conserva una cantidad que es función de posición y velocidades. Este punto es importante porque en física, a diferencia de las matemáticas, cuando algo se conserva, se conserva. Por ejemplo, los números son conservados. El uno es el número uno, no cambia. Pero en física nos referimos a una cantidad conservada cuando en función de la posición, la velocidad y el sistema evoluciona con las ecuaciones de movimiento y esto se conserva. Cuando ocurre eso, cuando tenemos una cantidad física que es función de las coordenadas, en este caso, uno dice, ¿de qué función acá está explícito? Es función de el cuadrado de la velocidad y el cuadrado de la posición y nos muestra que el sistema se conserva. ¿Ok? Se conserva, digamos, sin ningún problema, como vemos ahí. Y lo que vemos es que la naturaleza, lo segundo que vemos, esto se conserva. Pero, ¿qué es lo que le gusta a esa naturaleza? Y esta es la segunda cosa inesperada que descubrimos. Hay movimiento, cambiar el tiempo las cosas. A la naturaleza, entonces, a la naturaleza, cuando tiene energía, le gusta transformar
constantemente un tipo de energía en otra. Como vieron en la figura que estaba ahí, mostraban que como era el cuadrado, entonces para que fuera, se sumara, lo que hacían simplemente astutamente era que simplemente mostraban que la suma, o sea, uno colocaba la energía. Si vieron el gráfico, voy a tratar de dibujarlo y vamos a sacar algunas cosas útiles con esta energía, que es una cosa que se conserva, por supuesto, pero ¿qué cosas útiles podemos aprender? Bueno, lo que vimos es que la energía, si acá colocábamos, digamos, no el tiempo, colocábamos, por ejemplo, la posición, ¿ok? Y, pero vamos a colocarlo así para que sea más parecido a lo que vimos. Colocábamos la posición, vimos que, bueno, la energía, si la graficamos, ¿sí? Era, por ejemplo, si la energía cinética, es decir, que eso es la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. Vemos que es una parábola. Y vimos que si además graficábamos el potencial, que era simplemente, lo dibujo acá, el potencial que era simplemente K por X cuadrado medios, entonces lo voy a dibujar con signo menos, ¿ok? Ahora me dice, pero ¿por qué lo dibuja con signo menos? ¿Ok? Y lo voy a colocar un poco arriba ¿para qué? Para que, por ejemplo, acá tengamos, ok, lo voy a hacer así tal como hizo el computador, ya explico el por qué, la utilidad de hacerlo así. Es que ahí tengo que estas dos cantidades sumadas, ok, me dirán dar la energía. Es decir, que si yo sumo esta cantidad que está acá, más esta cantidad que está acá, está el signo menos, me da exactamente energía conservada. ¿Ok? Nos da exactamente que se conserva esta cantidad. Ujú. Vemos que el sistema está completamente conservando esta cantidad que está ahí. Simplemente una representación que me sirve que si E, entonces, ¿qué es lo que dice ahí para que me quede esta? ¿Por qué me quedó alguien puede decir, pero ¿por qué coloqué la curva al revés? O la curva la coloqué al revés, porque lo que tenemos es que la energía cinética más la energía potencial. Por lo tanto, la energía cinética es igual a una constante menos energía potencial. Y por lo tanto, eso fue lo que grafiqué. Aquí grafiqué E. Ujú, ahí grafiqué E. Y grafico menos el potencial, por eso lo coloqué hacia abajo. Y eso me dice que cuando, por ejemplo, la energía potencial es completamente igual a la energía, entonces igual a energía total, que es el caso que está acá, cuando justo en el máximo, entonces estoy acá y veíamos cómo el sistema transformaba energía de un tipo al otro tipo. ¿Ok? Entonces este gráfico que vimos acá, en realidad, ¿qué es lo que nos está graficando? Volvamos a compartir para entender un poco mejor el gráfico. Ahora sí. Entonces ahora sí lo entendemos mejor. Lo que está graficando es la energía, esta constante que está acá, aquí es la energía cinética y en verde estamos graficando, pero aquí lo hizo al revés, yo lo hice al revés, coloqué una y la otra, no se pueden hacer las dos, pero aquí están graficando la energía potencial, igual a energía, menos energía cinética, y eso nos demuestra que es constante, vemos cómo se transforma una en la otra. Así que vemos este concepto tan profundo de la energía como juega un rol importante. Pero veamos más, tratemos de entender aún más el problema. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿de qué me sirve saber que la energía se conserva? Mucho. La energía se conserva nos va a permitir muchas veces calcular sin saber. Por ejemplo, si ahora alguien me dice que la energía, no olviden tampoco, que en nuestro caso además descubrimos que esta energía, yo lo voy a explicar después de terminar estos cálculos de otra forma, pero elegí descubrí que era la amplitud del seno, era A seno de eso, por la constante elástica dividido por 2. ¿Ok? Y nos quedó A cuadrado, si es que no me equivoco, eso fue la constante que encontramos acá. Ahí está. Es decir, que una vez que alguien me da la A, yo sé exactamente la energía que tiene el sistema. Por lo tanto, por ejemplo, entonces, ¿de qué sirve? ¿Cómo aplicamos la energía en general? Aplicamos. Nos va a permitir es que permite calcular sin saber mucho, permite calcular solo conociendo condiciones iniciales. Permite calcular haciendo igualdades.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se recuerda, el sistema se está moviendo, o sea, igual que este se está moviendo, pero por ejemplo, si yo tomo el resorte y lo estiro y me pregunto, mientras más energía potencial le doy, más energía cinética tener, pero cuando por ejemplo pasa justo por el centro, transforma toda la energía cinética en potencial y por lo tanto, fíjense, yo podría hacer el siguiente problema. Es decir, tomo un resorte, ¿ok? Y lo coloco acá. Y supongamos que ahí está su largo natural. Y ahora lo estiro, colocamos otro color para estirarlo, lo estiro acá. Entonces le doy acá energía potencial, que es simplemente K por X al cuadrado medios. Y me pregunto cómo se transforma esa energía potencial en energía cinética, en cualquier lugar, pero en particular cuando está justo en X igual cero. Me puedo preguntar, y me lo puedo preguntar en cualquier X, pero uso X igual cero para ilustrar las cosas. Me pregunto en, entonces me pregunto es, ¿con qué velocidad tiene el resorte al pasar por el largo natural? Y uno va a encontrar increíblemente o entretenidamente que, bueno, eso dice que la energía es en general, vale simplemente la energía cinética más la energía potencial, ¿ok? Ahora la energía que tiene el sistema es, supongo que lo suelto y aquí está en reposo, por supuesto aquí lo suelto del reposo, de haber dicho eso, es decir, x punto cero. Lo estiro, tal como yo tomo mi resorte, acá fíjense, lo estiro, taqueto y suelto. Y le doy energía potencial, lo estiro y lo suelto. Y ahora quiero saber con qué velocidad pasa ese resorte cuando justo pasa por la vertical. Entonces, bueno, evalúo la energía en algún punto, es decir, lo evalúo E inicial, y con eso vale todo el tiempo, se conserva, así que lo usamos como instante, lo conozco siempre. Entonces me queda m por la velocidad al cuadrado, que es cero, medios, eso es cero, más k, y supongo que lo desplacé a una distancia, no dije, pero supongamos que lo desplazamos a una distancia cualquiera, L. Podría ser X, pero L. Entonces nos da L al cuadrado, medios. Y por otro lado, cuando esto pasa por entonces en el largo natural, en el largo natural, es decir, cuando justo pasa en la posición que estoy buscando acá, entonces en ese caso la energía es puramente energía cinética, me queda m x punto cuadrado medios, no hay energía potencial porque k por 0 medios al cuadrado, así que eso es cero. Y por lo tanto aquí encuentro que m, x, y esta es la velocidad por existir, x punto, pero está evaluada justo cuando paso en el origen. Al cuadrado medios vale k por L, que era la condición inicial. Entonces esto nos permite decir que la velocidad entonces vale simplemente k partido por m, L. ¿Ok? Y por supuesto apliqué una raíz cuadrada. La velocidad puede ser más o menos porque en un caso la velocidad va hacia allá y después cuando va a pasar va hacia el otro lado. Así que encuentro inmediatamente este resultado. Entonces, la gran utilidad práctica de la energía es, bueno, primero descubrimos que los sistemas físicos parece que cuando evolucionan están conservando una cantidad. ¿Ok? Entonces por ahora no olvidar eso. O sea, si te dijimos por acá que los sistemas conservan una cantidad. Esta cantidad me va a permitir entonces en cualquier instante relacionar, si conozco en algún instante la energía, a partir de ahí tengo información para saber lo que pasa en otro instante. Entonces notamos esa idea. Si conozco, notar bien, si conozco la energía en algún instante, entonces conozco el sistema en otros entonces puedo encontrar relaciones para otros instantes y en ese sentido es muy útil. Entonces puedo encontrar relaciones entre la posición y velocidad en otros instantes.
Eso es lo que lo hace tremendamente interesante. Me permite en cada instante saber posición, velocidad y puedo parar en cualquier instante y decir, dado que la conozco en algún instante, ahora conozco de total y por lo tanto, si ahora sé la posición o la velocidad, puedo transformar y encontrar una y otra. Pero veamos que este es un concepto aún más profundo del que creemos. No es solo simplemente que hasta ahora, ¿cómo lo descubrí? Lo descubrí simplemente tomando el cuadrado, encontré este lugar geométrico que lo dejé de tarea, que era el de elipse, y encontré esto acá. Pero uno se pregunta, ¿habrá alguna razón más profunda de dónde viene esta idea? ¿Ok? Porque tuve que resolver la ecuación. Entonces se pregunta, ¿el resultado anterior fue obtenido resolviendo el problema, resolviendo la ecuación? Pero uno se pregunta si esto puede ser logrado sin necesidad, puedo contar que hay una cantidad conservada sin la necesidad de resolver el problema. Entonces la pregunta es, ¿se puede mostrar que hay una cantidad conservada se puede mostrar que hay una cantidad conservada una cantidad conservada sin conocer la solución? Eso sería interesante. ¿Por qué? Porque para encontrar el problema que hemos hecho hasta ahora, tuve que resolver la ecuación diferencial. No era fácil. Por lo tanto, no es tan trivial. Entonces, se pregunta, ¿se puede hacer sin hacer esto? Porque si soy capaz de demostrar que una cantidad conservada, después puedo encontrar relación entre velocidad y posición en cualquier lugar del espacio. Luego se transforma en algo muy, muy interesante para hacer. La respuesta es sí. Veamos cómo se puede hacer esto y cómo viene esta idea profunda que nos llevará a tener nociones de nuevos conceptos en el futuro, como hacer la energía y el trabajo en general. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, sigamos recordando. Entonces, para el resorte, tenemos que la masa por la aceleración es igual a menos k por x. Eso fue lo que usamos para resolver este problema. Entonces, lo que voy a hacer es, esta es la ecuación. Entonces, vamos a hacer, digamos, algún tipo de manipulación que nos va a permitir mostrar que hay una cantidad conservada, una cantidad que se mantiene constante, o el sistema se resuelve esta ecuación sin resolverla. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, idea o ansat, idea astuta, pero sin resolver. Voy a tomar esta ecuación y la voy a multiplicar por su velocidad. ¿Ok? Tengo el derecho. No es cero. Estamos bien. Entonces, cuando hacemos eso, encontramos que la masa por la velocidad por la aceleración es igual a la constante elástica por la posición por la velocidad. Y ahora tratemos de entender qué es esto. Ver si podemos hacer algo interesante a partir de esto. Entonces, veamos que podemos encontrar alguna propiedad. Entonces, propiedad. O descubramos una propiedad interesante. Propiedad interesante. ¿Cuál es la propiedad interesante? Es que tenemos x por x punto. ¿Qué es esto? Esto es x de t por la velocidad. Pero la velocidad es simplemente la velocidad va a ser ¿qué? Va a ser x en t más delta t menos x de t partido por delta t. Esa es nuestra velocidad. Ah, un segundo. Tenemos un segundo una compañía. Vamos a hacerlo desaparecer un segundo. Si no, vamos a tener compañía todo el tiempo. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces tenemos x de t. ¿Ok? ¿Y cómo resolvemos esto ahora? Entonces, lo que hacemos es simplemente cómo resuelvo esto. Bueno, esto que está acá, fíjense, es simplemente x de t. Pero x de t, como usted va a hablar un tiempo cualquiera muy, muy pequeño, puedo decir que eso es igual a colocar acá x de t, ¿ok? Más delta t menos
x de t. Eso que está ahí, voy a ser enfático. Tomo esto que está acá y lo reescribo más, no menos, porque puse menos, más. Lo escribo dos veces y lo divido por 2. Cuando delta t es un infinitesimal, eso vale esencialmente 2x de t dividido por 2, entonces eso vale x de t. Así que bien, y esto lo multiplico por x de t más delta t menos x de t partido por delta t. Y ahora, ¿qué me queda esto? Bueno, me queda la suma por diferencia. Es decir, que al multiplicar esto por esto me queda al cuadrado, esto por esto me queda al cuadrado con signo menos y los términos intermedios, esto por este se cancela con este con este. Por lo tanto, colocamos suma por diferencia, suma por diferencia, y eso que nos da la suma por diferencia, simplemente nos quedan los cuadrados del primero, o sea, me queda x al cuadrado de t más delta t menos x de t al cuadrado dividido por, en este caso, delta t, y nos queda un medio que puse de fuera. Bueno, eso por construcción sabemos lo que es. Eso es simplemente la definición de la tasa instantánea de x punto al cuadrado medios. ¿Ok? Entonces descubrimos que x por x punto es la tasa de variación instantánea, o quizás lo escriba así más que más claro. Es la tasa de variación instantánea de esta función que está acá. O si quieren, en la notación de Leibniz, diríamos que eso es d a de t de x cuadrado medios. Eso es lo que quise decir. Entonces, eso que está ahí es por definición, por existir, la tasa de velocidad instantánea es eso. Es tomar la diferencia, bueno, en temas delta t, dividido por delta t, y hay un 2 que está ahí de más, que lo coloqué ahí. Así encontramos esa propiedad entretenida que vemos ahí. Por otro lado, tenemos que el otro término que tenemos la es x punto por x dos puntos. Pero si se fijan, eso, por analogía, es simplemente debería ser d a dt de x punto cuadrado medios, usando la misma analogía. Si alguien no lo ve, déjenme explicarlo cómo es esto. Entonces alguien diría, bueno, ¿qué es esto? Si esto es la velocidad, el primero es la velocidad, el segundo sería v punto, y ahí tenemos exactamente, salvo que cambie el símbolo x por d, y acá entonces me queda b punto. Por lo tanto, eso debería ser, si esto es verdad, es simplemente me queda que eso debería ser la tasa de variación instantánea, ¿ok? La tasa de variación instantánea de b al cuadrado dividido por 2, y eso es lo que llamé simplemente la tasa de variación instantánea de x punto cuadrado medios, o si quieren b, no hay ningún problema en dejarlo así. Así que eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la siguiente conclusión. Ok, nos lleva a la conclusión que esta relación que está acá la podemos reescribir de la siguiente forma. Esto nos queda m por tasa de variación instantánea de la velocidad al cuadrado medios igual a menos k por la tasa de variación instantánea de x cuadrado medios. ¿Ok? Y aquí, fíjense, ¿y aquí qué podemos hacer? Bueno, ya les dije una propiedad, se las recuerdo, les dije que la tasa de variación instantánea de una constante por una función es simplemente la constante por la tasa de variación instantánea de la función. Eso fue cuando les enseñé propiedades. Usamos esa propiedad. Aquí vemos que esta propiedad se vuelve útil. Entonces usamos esta propiedad y que nos dice que d a dt de la masa por la velocidad al cuadrado medio, que es nuestra energía cinética, es igual a d a dt de menos k por x cuadrado medios. Y ahora lo que hago es que este d a dt lo paso hacia el otro lado. Ok, simplemente si quieren sumo a ambos lados de la ecuación, sumo d a dt de k x cuadrado medios. En un lado se cancela, en otro lado no se cancela. Por lo tanto nos queda que d a dt de m b al cuadrado medios más k medio x cuadrado medios es igual a cero. Y esta relación es interesante o fundamental en nuestra descripción. ¿Qué nos dice esta relación profunda que vemos ahí? Bueno, nos dice que tenemos que la tasa de variación instantánea de esta cantidad que relaciona la velocidad
y la posición es cero. Pero, ¿qué cosa puede tener una tasa de variación instantánea? ¿Qué cosa tiene algo que al calcular su tasa de variación instantánea es cero? Bueno, ese algo, la única cosa que para todo tiempo, porque esto es ser válido para todo tiempo, es cero. La única cosa que tiene tasa de variación instantánea cero es la cosa que es constante. Entonces eso quiere decir que lo que está ahí es constante. Por lo tanto, vamos a concluir que lo que está dentro de acá tiene que ser una constante y esa constante la voy a llamar por razones dimensionales simplemente E por ser energía. Y entonces descubrimos que el caso de un resorte, vemos que existe una cantidad conservada E, es decir, que cuando usamos, acá, ojo, esta tasa de velocidad instantánea fue usando las ecuaciones de movimiento, porque partí usando las ecuaciones de movimiento. Entonces, ecuación de movimiento. Encontramos que esto se conserva cuando usamos las ecuaciones de movimiento, es decir, que E igual mx punto cuadrado medios más k por el cuadrado medio se conserva. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que esto se conserva. Así que, muy bien, encontramos exactamente lo que queríamos encontrar, que hay una cantidad aquí, no, este resultado que acabo de hacer fue una derivación, entonces note que derivamos esto solo usando la ecuación de momento. Derivamos, entonces encontramos que E se conserva solo usando ecuaciones de movimiento. Ujú. Así que encontramos que, resumen, déjeme resumir esta parte, voy a hacer otro ejemplo más, pero resumen, encontré que tomando simplemente m, x dos puntos igual a k por x, ecuación de un resorte, encontramos que hay una cosa muy interesante en el problema, encontramos que simplemente existe una cantidad conservada, que es la energía, que es la suma de la energía potencial más la energía cinética, se conserva y eso me dice que el sistema transforma una a otra. ¿Ok? Eso fue lo que encontramos de este problema muy, muy inesperado, muy interesante, diría yo. Encontramos algo que, bueno, que es bastante inesperado. Es interesante que los sistemas físicos, a pesar que están evolucionando, cuando los tomos y evolucionan, hay una cantidad física que es conservada, que es la energía. Entonces, uno se pone ambicioso y empieza a decir, pero si esto que acabamos de descubrir ocurre en el resorte, ¿podrá ocurrir en otro sistema físico? Entonces nos hacemos esta pregunta y hacemos otro ejemplo. Entonces, esto que ocurre en el resorte, ¿ocurre en otro sistema físico? Y la respuesta es que sí. Vamos a ver que esta noción de energía es un concepto muy, muy general que nos va a permitir relacionar en cualquier instante del tiempo posiciones y velocidades. En realidad nos va a permitir relacionar cantidades físicas, ok, unas con otras, que esencialmente se transforman. Lo otro que aprendimos es que, ¿qué le gusta hacer a la naturaleza? No sé si lo dije, pero creo que no lo dije. Lo mencioné y no lo escribí. ¿Qué le gusta hacer a la naturaleza? A la naturaleza lo que le gusta hacer es, es simplemente transformar, acá está, si lo escribí, transformar constantemente una energía de otro tipo. La naturaleza es eso lo que le gusta. Toma energía total y está, cualquier tipo de energía sistemáticamente transforma en otra, en otra, en otra, y está todo el tiempo transformando energía. Entonces veamos un ejemplo, otro ejemplo. Entonces volvamos a Torricelli y problema de Galileo. Problema de Galileo y Torricelli. 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 ¿Ok? Entonces Torricelli lo tenemos acá y veamos qué nos da Torricelli al calcular este problema de Galileo. Entonces, Torricelli nos diría que, por ejemplo, si tomamos un objeto
O sea, el problema que queremos resolver, el plano, algo que cae, por ejemplo, en un plano. Torricelli lo va a hacer más general. Primero hagámoslo simple. Simplemente tomemos un objeto y dejemos de masa m y dejamos que caiga. ¿Ok? Y después lo colocamos en un plano inclinado y en realidad lo vamos a colocar en cualquier superficie. Esa es la gracia, cualquier superficie. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer Galileo y Torricelli? Torricelli diría que, bueno, en el primer problema, si lo hacemos pensando a la Newton, entonces aquí tendríamos x, acá tendríamos y diríamos que la ecuación de movimiento, entonces la caída del objeto vertical, entonces la caída del objeto vertical estaría escrita simplemente por la ecuación la masa por relación igual a la fuerza. En este caso solo tendríamos y, el movimiento es unidimensional, movimiento unidimensional. Descubriríamos que simplemente nos da que eso es la masa por i dos puntos es igual a menos mg. Eso sería la ecuación en la dirección y, que es la única ecuación que tenemos. Y sigamos con la lógica que acabamos de aprender. ¿Qué pasa si tomo esto y lo multiplicamos por nuestro ansatz, que es multiplicar por este factor que es la velocidad? Entonces, si hacemos esto y multiplicamos por este, no olvidar ansatz, entonces nos queda masa por i punto por i dos puntos igual m g i punto. Y aquí usamos la misma idea que les mostré antes, cuando teníamos x punto por x dos puntos, simplemente la tasa de variación instantánea de la velocidad al cuadrado. Es decir, que esto acá me queda que es m por la tasa de variación instantánea de i punto al cuadrado medios. Y acá, ¿qué nos queda? Acá nos queda que es mg simplemente de a dt de i. Y como m es constante, lo podemos colocar dentro de la tasa de variación, esa propiedad que les mostré, que simplemente no afectaba, nos queda m y punto al cuadrado medios. Y acá también nos queda menos, nos queda de la tasa de variación instantánea, nos queda la tasa de variación instantánea de a dt de m por g por i, con signo menos afuera. Lo pasamos hacia el otro lado. Y si lo pasamos al otro lado, encontramos que la tasa de reacción instantánea de la masa por i al cuadrado medios más mgi es cero. Por lo tanto, nos encontramos que existe algo que tiene que cuando usamos las ecuaciones de movimiento, porque está usando las ecuaciones de movimiento, vemos que hay algo que se conserva. ¿Por qué? Porque su tasa de oración es cero y eso es lo que llamamos energía. Nos queda simplemente E, que está compuesta en este caso por la energía cinética, más este nuevo término que está acá, que lo vamos a llamar la energía potencial. Entonces esta parte es, también lo escribimos U, lo llamamos energía potencial gravitacional. Entonces encontramos que está este término acá, que nos da tenemos energía total, tenemos energía potencial gravitacional, y este acá ya lo hemos ido conociendo, es la energía cinética, es decir, que cada vez que un objeto se mueve, tiene energía cinética, y cuando está quieto, tiene energía cinética cero. Entonces anotemos esas ideas. Entonces, cuando un objeto está estático, tiene energía cinética cero. Y cuando se mueve, tiene energía cinética positiva. Cinética positiva. ¿Ok? Tiene energía cinética positiva. Ahora, en este caso, vemos que un objeto, al moverse bajo la influencia de la gravedad, es decir, que toma este objeto y lo dejo caer, entonces al dejarlo caer, entonces vemos que el objeto, entonces, un objeto al caer tiene, o
Antes de caer, así tomo un objeto, por ejemplo, acá, tomo acá, este objeto tiene energía potencial. Y aquí viene la idea de energía potencial de Torricelli, en el sentido que tiene la potencialidad de moverse. Si lo suelto, se mueve. Entonces, un objeto, al estar a una cierta altura, un objeto, al estar a una cierta altura, tiene una energía potencial. ¿Ok? O sea, un objeto hasta una cierta altura tiene una energía potencial y esta energía potencial va a hacer que este objeto se mueva. ¿Ok? Se mueva sin problema. Ujú. Entonces, un objeto hasta una cierta altura, esta energía tiene una energía potencial y esta se mueve. Ahora, muy bien, y esta energía, bueno, decimos que esta energía, U igual mg I, es proporcional a la altura, gravedad y masa. Encontramos esta relación que es interesante por la altura, gravedad y masa. Entonces ahora, muy bien, ahora podemos hacer una aplicación, es decir, que volvemos a este problema de acá y podemos, por ejemplo, preguntarnos cómo se lo preguntaría a Torricelli. La pregunta sería a Torricelli, sería si yo dejo caer un objeto de una altura dada, si la altura acá es h, la pregunta es con qué velocidad llega acá abajo. Esta es la pregunta que Torricelli sería con fluidos, los dejaría caer, toma el objeto, se pregunta, tengo energía potencial acá, y cuando lo suelto, entonces llega a una cierta velocidad. Mientras más abajo, la velocidad es mayor. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad? Entonces, bueno, la forma de resolver este problema es que uno diría, entonces la pregunta es, ok, la pregunta es, si un objeto es lanzado de una altura h del reposo, calcule, calcule su velocidad en el piso al impactar el piso. Y esta pregunta va a ser la que va a motivar a Torricelli. Torricelli va a estudiar en realidad los fluidos, va a dejar que caigan y va a calcular una velocidad, que fue lo que les mostré cuando un poco pasó y no la entendían, pero ahora estamos en condiciones de responder un poco mejor esta velocidad. Entonces Torricelli lo que diría, bueno, mira, la energía tiene que ser igual a la masa por la velocidad, llamemos I punto la velocidad, más, o si quieren, velocidad al cuadrado, más mg altura. Ujú. O si quieren, esto es mv al cuadrado medios, velocidad en y, por supuesto, más mgi. Entonces, lo que uno hace es que esto es constante, por lo tanto, yo puedo calcular esto en cualquier instante, entonces lo voy a calcular en instante inicial, y por supuesto en cualquier instante lo mismo. En el instante inicial tenemos que la energía es solo el objeto está del reposo, es decir, que lo lanzamos de acá con velocidad punto igual cero y se deja caer a una cierta altura. Ahora, si hacemos eso, entonces eso nos da que la energía inicial vale mgh. Y esta tiene que ser igual cuando toca el piso, pero cuando toca el piso la altura es cero. Entonces acá abajo I es cero y acá I es h. Y por lo tanto me queda que abajo es simplemente m b i cuando y es cero. Y eso al cuadrado medios. Y por lo tanto esto me dice que es igual a estas dos cantidades. De acá puedo despejar la velocidad, saco, elimino eso. Y me queda que la velocidad es simplemente el resultado interesante. Me dice que la velocidad vale simplemente raíz cuadrada de que dejé por la altura por un factor 2. Entonces me hizo un resultado que va a ser muy importante, voy a insistir para Torricelli. Nos va a decir que cuando dejamos caer un objeto
La velocidad con que cae tiene que ver simplemente la altura que tenía, es decir, que me dice que si el objeto lo coloco 4 veces más alto, la velocidad es el doble. ¿Ok? No crece lineal, crece con la raíz cuadrada. Entonces esto nos dice que la velocidad, los gráficos, y lo explico, pero hacer un gráfico. Entonces si graficamos esto, nos diría que como función de la altura, para altura 0 es 0, pero esto crece con una raíz cuadrada, así que va así. ¿Ok? Así va la velocidad de i con función de h, como la raíz cuadrada. Eso es lo que nos dice este resultado que está ahí. Así que va como, puede existir como una raíz cuadrada. Ujú. Muy bien, así que va como una raíz cuadrada. Por lo tanto, hacemos observación. La observación es que la velocidad crece con el cuadrado o la raíz cuadrada de la altura. Y, ok, eso es como resultado muy importante. También es proporcional, por supuesto, y es proporcional al cuadrado también o raíz cuadrada de g. Eso es poco lo que obtenemos de ahí. Entonces, me faltó un problema, creo que ya está un poco en el tiempo para que no se cansen mucho, pero el problema que voy a hacer ahora es, bueno, ¿qué pasa si ahora tomo un objeto cualquiera que supongo que se mueve de un lado a otro lado sobre una superficie cualquiera y lo dejo caer? Entonces, si suponemos que en la otra dirección, esencialmente el objeto está obligado a caer bajo el efecto de la gravedad y se mueve sobre una superficie, uno esperaría que la única fuerza que está sujeto al objeto es la gravedad. Y entonces, ¿qué veríamos en ella? Solo quiero jugar unos segundos porque son entretenidas, digamos. Las applets, solo por eso parecen demasiado bonitas para no mencionarlas. Entonces acá tenemos algunas. Este acá, por ejemplo, tenemos un objeto que está en una parábola, aquí simplemente se va a conservar. El sistema no tiene fricción cuando se mueve en la otra dirección, pero hay que colocar algunas fricciones para la velocidad, que las vamos a colocar. Aquí está, tenemos este objeto que está aquí. Y si colocamos un objeto acá, fíjense, si lo ve esta energía, simplemente transforma energía cinética en energía potencial, energía cinética en energía potencial, energía cinética en energía potencial. ¿Sí? Entonces ahí está simplemente transformando, como ven, energía ahí potenciales cuando es azul, verde cinética. Acá abajo, energía cinética es máxima, arriba energía potencial es máxima. Ahora podemos cambiar de objeto, por ejemplo, podemos colocar uno así y soltarlo y ver qué es lo que pasa. Vemos cómo transformamos energía cinética en potencial, que insisto que fue el problema que Torricelli trató de resolver, dejaba caer objetos, y como ven acá va a contar que va como 2GH, y esto tiene que ver con que el objeto inicialmente era tirado con una cierta velocidad, pero si piensan que es 0 a 0, recupera esta relación que va a ser, digamos, su resultado importante de Torricelli. Pero imagínense un caso como este es un caso interesante donde podemos, por ejemplo, colocar un objeto acá. Si lo coloco con esta energía, transforma energía cinética potencial y no puede llegar más allá porque no tiene energía. Pero si lo coloco más arriba, fíjense, tiene suficiente energía para llegar más arriba, va y vuelve y está todo el tiempo transformando energía cinética en potencial, potencial en cinética. Y podemos hacer cosas muy divertidas con este tipo de conservaciones. Miren por acá. Por acá vi una que es más interesante. Vamos a volver un segundo y la volvemos a colocar. Vamos a usar esta. Vamos a ver si podemos colocar esta de acá. Ah, no, es acá. Entonces, esta de acá es la que quiero colocar. Está muy interesante porque esta podemos colocar, nosotros hacer a gusto, digamos, como queremos el objeto que queremos tirar. Entonces, fíjense, podemos hacer cosas entretenidas como esta de esta acá. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podríamos hacer algo así, fíjense. Muy bien. Ujú. ¿Qué tal les parece esto? Muy bien. Coloquemos algo más acá. Y en este caso podríamos hacer que este objeto... no, ahí no me quedó muy bien. Ahí sí. Lo colocamos por acá. Y, bueno, saldría hacia abajo. Así que no quiero que salga hacia abajo. Así que quiero que conserve energía. Así que lo vamos a colocar acá. Y esto lo colocamos aquí. Y ya está. Entonces, ahora bien, coloquemos el objeto con un riel de buena calidad como el que está ahí y lo colocamos acá. Y además le decimos al objeto que conserve, en este caso, la energía. Y vemos cómo transforma energía cinética en potencial. Y dice que hay energía térmica, que es la fricción. Vamos a no tener energía térmica, la vamos a sacar ahí sí.
se vuelve al sistema, lo coloco acá y no debería tener energía térmica. Muy bien, ahí vemos cómo pasa sin problema. Vemos que gracias a que hay conservación de energía no se nos cae. ¿Ok? Ahora, si el riel tiene debería ser por conservación, debería poder llegar y estar perfectamente ahí. ¿Ok? Entonces vemos un poco cómo podemos jugar, tratar de entender qué es lo que está pasando en este tipo de sistema. Ahora, si colocamos uno de estos que está acá, fíjense acá, hay un problema, si pierde, ahí se cayó, casi se cae, fíjense ahí, llega hasta ahí y tiene un poco de fricción, la fricción entonces hace que pierda energía, entonces lo podemos colocar acá, veamos ahí, miren, cuando se mueve pierde, genera energía, fricción, y eso va a hacer que de a poquito vaya perdiendo energía térmica, que bueno, no hemos estado estudiando ni discutiendo, pero solo por los quiero hacer pensar. Esta tiene energía, digamos, que se conserva sin problema. Entonces, por ejemplo, si nos colocamos acá, fíjense aquí tiene mucha energía que va a pasar, lo soltamos, llega acá, da vuelta acá, y al otro lado, ups, tenemos mucha energía y se nos fue. Muy bien, entonces vamos a ir discutiendo este problema un poco más profundamente en clase, me parece un problema muy, muy interesante por discutir, que estaremos, digamos, discutiendo prontamente. Entonces, simplemente los quiero dejar, vamos a llegar hasta aquí la clase de hoy, pero seguiremos avanzando.